Bienvenidos a Hablando con Mari. Gracias por acompañarnos y por compartir este tiempo de calidad junto a su familia. Hoy nos acompaña el pastor Joel Jesús Villalobos de la Congregación Cristiana Santo Domingo. A través de su testimonio vamos a conocer cuán inmenso es el amor de nuestro Padre, aun cuando pensamos que no merecemos tanto amor de su parte. Les invito a ver parte del contenido de esta semana. Y la inmadurez por la edad, porque en mi mente nunca estaba que yo no volvería a caminar. Eso era una cosa, un proceso, el cual yo me encerré en malas conductas, porque a veces uno entiende y dice, no, este muchacho ahora sí aprendió. No aprendió. O sea, yo seguí en una conducta yo creo que quizás peor. Yo volví a caminar, 17 años, 18 años ya, y más que tomar el control de estas cosas y como que aprender, siempre prevalece la inmadurez. Separando despacio de todos, y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver, y fuiste presa fácil enemigos que pronto te engañaron y caíste en su red, y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa, y tu llegada espera, ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy.
4 leemos, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Le damos la bienvenida hablando con Mari al pastor Joel Villalobos. Gracias, pastor, por visitarnos. Gracias, Mari. Nosotros le damos las gracias a nuestro hermano Edmundo Ruiz, a sus pastores y Esther, que de verdad Amén. nos puso en contacto con usted, que son de bendición para nuestro ministerio. Una gran bendición, unos amigos verdaderos, y de verdad que es un placer el poder compartir la palabra del Señor junto con ellos y hoy contigo en este lugar. Amén. Y entrando en materia, porque el tiempo es cortito, ¿verdad? Hay que aprovecharlo. Amén. Pastor, ese versículo de verdad que es tremendo, porque uno lo dice así, la gente lo ve como muy ligero, pero si uno sigue leyendo, ve que dice que hay fiesta por esa sola que se encontró. Había 99 que ya estaban cuidadas, esa que estaba perdida, por esa solita hay fiesta. Sí, o sea, quiere decir que se le da mucho valor a aquella que se extravió, que se salió del cuidado o que nunca ha querido estar en el cuidado. Entonces, la palabra es bien precisa porque dice, no habrá gozo cuando se encuentre. Claro. Lo que pasa es que hay mucha gente que se pregunta que por qué dejar 99 e ir a buscar a una sola. Sí. No, pero es importante porque yo creo que los versos siguientes dicen el por qué. Porque el versículo dice, deja 99 en el desierto. Y la pregunta es, ¿quién en su sano juicio puede dejar 99 ovejas en el desierto? Y más en esta época cuando todo es ganar, no, es yo. Yo gano, Es yo correcto. el mejor puesto, mi dinero, mi jipeta, mi penthouse. Sí, cada quien lucha por lo suyo. Exactamente. Cada quien lucha por lo suyo. Entonces, este hombre, o este pastor que está usando este ejemplo, el Señor Jesús dice que dejó 99, pero es que no la dejó en cualquier lugar. Nosotros por muchos años cantábamos una canción, bien años atrás, que decía, Él dejó las 99 en el aprisco y fui a buscar la que se perdió, pero la Biblia no habla de aprisco, porque aprisco es un encierro, un lugar donde se guardan las ovejas. Él dice que las dejó en el desierto, y desierto implica intemperie, estar frente a expuesta, ¿no? La Biblia siempre cuando habla de desierto habla de pruebas, aquellas que están allá expensas, están siendo probadas, pero las dejó ahí. Dejó 99 y fue a buscar a una que se perdió. Entonces es bien interesante entender las razones que el pastor tuvo para dejar 99. ¿Y cuál sería una de esas razones, pastor? Muy sencillo. Él entiende que estas 99 pueden defenderse. Que cualquier animal, depredador que pueda venir, ellas han sido formadas, han sido enseñadas, pero él entiende que la que se fue no. Por eso se fue. Por eso se fue, nunca quiso amoldarse, nunca estaba junto a las demás. Las ovejas cuando llega la noche ya se juntan todas, ¿no? Buscando abrigarse, buscando cuidarse, buscando ese roce una con otra, ¿no? Y ahí mismo ellas mismas se protegen, ellas no se salen la una y la otra, siempre habrá lo que llama la oveja negra. Y el pastor que entiende lo que hace, él entiende que esta 99 no tiene ningún peligro. Sí, que está cuidada. Están cuidadas. Eso se ve el amor del Padre. Y el cuidado que ha tenido y que conoce lo que tiene. Pero entiende de que esta no hay problema. Por eso es que los versos siguientes dicen, de 99, así es el reino. Porque hay una fiesta, un gran gozo hay, cuando un pecador se arrepiente y vuelve. Es mejor ese que se arrepiente que 99 que no necesitan, dice, arrepentirse. Eso quiere decir que estas 99 estaban cuidadas, y procesadas y enseñadas. Nosotros en Dominicana, déjame decirle que el pastor es venezolano, ¿verdad? Todavía. Por todo su tiempo. Todavía. Y entonces nosotros decimos, como dominicanos, decimos, esas 99 estaban seteadas. Esa es la palabra que nosotros decimos, estaban seteaditas. O sea que yo digo que el amor del Padre es un reflejo y cualquiera de nosotros puede ser esa oveja, indistintamente.
Y esa noche nosotros vamos a aprovechar esta palabra, este versículo, para hablar de su testimonio. Usted tiene un testimonio de vida precioso y yo sé que va a ser de mucha bendición para esos amigos televidentes que Amén. están en este momento sintonizándonos. Amén. Sí. ¿Cómo nosotros podríamos comenzar su testimonio de vida? Wow. Bueno, yo soy único varón en mi casa. Tengo 2 hermanas espléndidas y mis padres fueron personas bien trabajadoras, o son todavía. Mi madre, que ya mi papá partió con el Señor, ya está descansando, pero ella siempre ha sido una mujer luchadora. Y mis hermanas lograron hacer muchas cosas, a pesar de su corta edad, ¿no? Alcanzar muchas cosas que yo no quise hacer. Yo no solamente ser el único varón, sino ser el mayor de la casa. Entonces, ellas empezaron, nosotros desde pequeños nos tocó vender lo que aquí llaman de pronto yaniqueque, empanadas, desde muy jóvenes. Y se nos enseñó que el trabajar, el laborar era digno, era hermoso porque te ayuda a tener y alcanzar grandes cosas. Pero para mí era un medio de mantener, de recibir algo que yo quería, el poder jugar, el poder hacer lo que a mí me gustaba. Y eso implicaba no estudiar, eso implicaba no hacer lo que realmente alguien en una adolescencia, un joven debería hacer. Mis hermanas fueron personas bien dedicadas. Ellas se graduaron de primero. A pesar de que tenían que preparar esa masa y venderla. Todos, ellas se lograron graduar de primero. Y no solamente se graduaron de primero, sino allá en Venezuela hay algo que se llama summa cum laude. Sí, aquí igual que Era aquí. que algo que se graduaron de blanco. Entonces en sus promociones todos vestían de negro, pero ellas vestían de blanco. Y eso para mis papás fue un orgullo tremendo. Pero era una decepción que yo no quisiera hacer nada de eso. Entonces eso para mí se convirtió en mucho proceso en cuanto a esa relación familiar. Y me identifico mucho con esta parábola porque esa parábola habla de algo que se perdió, que no se quería, la oveja que no quiso. Ella no estaba con las demás, sino que se alejó y no estaba preparada. Por eso que el pastor va tras ella, porque ella necesita, estas no necesitan. Necesita que esté de regreso. Esté más bien de regreso, por eso que la fue a buscar. Y mis padres se enfocaron mucho en eso. Y dentro de mi rebeldía pues, y mi desobediencia, padecí mucho. Tuve un accidente a los 15 años que me permitió estuve en cama casi 2 años sin caminar. Y para ellos fue una catástrofe, no solamente económica, sino emocional, el poder tratar y lidiar con un joven de 16 años que cree que no va a volver a caminar, que no se va a mover, que no mueve sus brazos ni nada. Ok, vamos a algo ver. muy fuerte. Muy fuerte, vamos a ver por parte. Ustedes se sostenían del fruto de su esfuerzo, aunque ustedes eran niños, tenían que trabajar. Ahora, usted como niño, no era trabajo, sino diversión. Sí, para mí era un medio. Ok, y yo pensando en su vida, un niño de 10, 11, 12, 13 años que no va a la escuela, en la calle, ¿qué peligro le acecharon? ¿Le propusieron situaciones? ¿Le propusieron...? Bueno, porque es que el caso es bien especial, porque no es que no quería ir a la escuela, tenía que ir, porque mi mamá era una cosa... Era lo que ella quisiera. No, ella entendía, mi mamá siempre nos enseñó que yo soy la que sé, tú no sabes. Okay. ¿No? Y como yo soy la que está a cargo, nosotros, tu papá y yo estamos a cargo, sabemos lo que tú necesitas, y mientras dependa de nosotros, tú lo vas a hacer. Okay. Entonces había algo, la gente cree que el estar en la escuela es suficiente. Para mí, yo iba a la escuela porque tenía que hacerlo. Por eso yo me comparo con mis hermanas, porque mis hermanas sacaron el provecho a la escuela. Okay. Yo no quería sacarle el Entonces, provecho a la escuela. Entonces, en ese proceso de la calle es que usted tiene el accidente. Entonces, en ese proceso de desobediencia, yo salí, me junté con alguien, dije una mentira. Pues no hay nada más terrible que caer en las mentiras. Dije una mentira y me fui con ellos y bueno, tuvimos un accidente en un auto y eso fue algo bien terrible en otro lugar. Entonces eso fue bien difícil porque ellos pensaban que estaban en un lugar y cuando ellos se enteran, mi casa se entera,
el lugar donde yo estoy, que ni siquiera estoy en mi estado, sino que estoy Wow, una sorpresa. a horas en otro lugar y no aparece, sino que saben en la noticia, pero no saben en qué hospital está. Wow, No eso está fuerte. Vamos a entrar ya en ese detalle, esa circunstancia en la casa, luego de este corte comercial. Amén. Amén. Excelente. Seguimos hablando con Mari. Many wars we fight, with so many things we denied, but with what we have, I promise you that we're marching on, for all the plans we Continuamos en Hablando con Mari junto al pastor Joel Jesús Villalobos. La Biblia nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. Pastor, eso es una realidad, Es una verdad. es una verdad. Dígame algo. Nos quedamos en el bloque anterior que usted tuvo un accidente a los 15 años, estaba horas de distancia de su familia. ¿Qué hicieron sus padres? ¿Qué pasó? Bueno, eso fue un día domingo. Mi mamá estaba en la iglesia, yo le pedí el permiso, le mentí, le dije que iba de un lugar, me fui a otro. Tuvimos el accidente como a las 3 horas, a las 3 de la tarde más o menos. Y ella cuando se da cuenta, se entera, ya es de noche. Y ella me logra ver, ya me ve ya cuando me trasladan hasta el hospital de mi ciudad, el día martes. Ella estuvo esperando ver en las condiciones que yo estaba, si era verdad. Imagínate una madre que no Ay, sabe a Dios ciencia mío. cierta si es verdad lo que le dicen, ¿no? Que él está bien, pero tiene algunos problemas. Ella me logra ver el martes. Eso se resume en una palabra, lo que sintió su madre, angustia. Terrible. Entonces, ahí comenzó un proceso para mí. Yo no era una persona que me gustaba leer, pero en ese proceso, 2 años acostado, mirando el techo, yo nomás que movía un solo brazo, que era el brazo derecho. Entonces, todo el que llegaba, siempre viene con una buena intención y me traía un libro. Tú tienes que leer este, tú tienes que leer este otro. Y en ese tiempo, todo el que llegaba tenía algo que siempre coincidían en un libro. Ese tiempo yo me convertí en un lector no me quedaba de otra. Sí. Dentro de mi angustia, dentro de... Imagino del que la proceso, rabia que usted tenía, la ira. y la inmadurez por la edad, porque en mi mente nunca estaba que yo no volvería a caminar. Eso era una cosa, un proceso, el cual yo me encerré en malas conductas, porque a veces uno entiende y dice, no, este muchacho ahora sí aprendió. No aprendió. O sea, yo seguí en una conducta yo creo que quizás peor. Yo volví a caminar, 17 años, 18 años ya, y más que tomar el control de estas cosas y como que aprender, siempre prevalece la inmadurez, prevalece la falta de O sea, entendimiento. cuando usted se apeó de esa cama, en vez de usted decir, bueno, me toca reposo y estudiar. No, ahora voy a aprovechar lo que no hice en 2 años, lo voy a hacer ahora. Entonces, había dejado de estudiar, obviamente por el accidente, debería haberlo retomado, no lo hice. Entonces la cosa empezó a empeorar. Entonces mis hermanas en ese tiempo, ellas entran a la universidad, se gradúan, empieza ese proceso, ¿no? Entonces la gente ya como que no empieza a darte la oportunidad ni el valor. Dice, no, ya eso no sirve. Es un caso perdido, porque imagínate, después de 2 años en una cama, Si no mira aprendió ese con eso, muchacho. no aprendió con nada. ¿Y tus padres? Bueno, mi mamá es bien especial porque ella siempre había una respuesta bien específica en su boca para la gente. Mira, que tu hijo no sirve. No. El Señor me dijo a mí que todo varón que rompe matriz es apartado para el Jehová. O sea, que tu madre sí es una mujer cristiana. Sí, no, ¿Y tu ella padre? es una mujer. Mi papá no era creyente en ese momento, pero mi papá fue un ser muy, muy hermoso, bien especial,
Y él está bien si tú lo dices. Ok. Entonces, y ella, esa era su defensa en cuanto al hijo terrible que tenía. Yo nunca fui una persona de estar tomando, de estar en estas cosas, pero sí hacía lo que yo quería hacer, ¿no? Y quizás era llevar la contraria, ¿no? Y ver cómo ellas, mis hermanas, podían surgir. Se casaron primero, porque ya nadie daba un centavo, ni se va a casar, vamos a esperar que salga más bien con algo terrible, que de pronto tenga hasta un niño en la calle. O sea, nadie esperaba eso. Y porque se esperaba lo peor, siempre se espera lo peor. Claro. Las expectativas son contrarias, pero ella tenía la mejor expectativa. No, yo cada vez que puedo recordar todo el proceso que yo he vivido, yo le digo, wow, gracias porque Gracias, madre. Gracias, Señor, por mi madre. porque tú viste lo que yo todavía no puedo ver quizás ahora. Y ahora que soy papá y veo mis hijas, pero ella veía eso. Ella en su oración, y tú me dijiste, y esa era su lucha y su oración. Tú me dijiste que mi hijo iba a hacer esto. La gente ve cosas, yo veo esta cosa, pero yo sé que en un tiempo, cual tú dispongas, yo lo voy a ver. Ella tuvo fe. No, y la tiene. No es que la tiene hasta un punto de que ella vive y es lo que es fundamentado a las palabras, a la fe, a lo que ha aprendido del Señor. Entonces, ese fue el fundamento en cambios que en mi vida empezaron a ver. Empezó un cambio de conducta, porque el arrepentimiento tiene que ver con cambio de mentalidad, cambio de dirección. O sea, tú decides, tú ibas por un camino, ya no voy por ese camino. Pero empieza un proceso de crecimiento en ese arrepentimiento. La gente cree que un arrepentimiento es una decisión que yo tomé hoy y ya mañana. Es un proceso. A menos que el Señor quiera hacer un milagro en una persona. Sí. Yo sé de gente que son alcohólicos y dejaron de tomar la noche a la mañana, pero eso es... Sí, pero estamos hablando de actividades específicas. Ujú. O sea, alguien puede ser, pero de pronto ya no bebe, ya no es alcohólico, pero sigue siendo mentiroso. Sí, eso es así. Entonces, hay áreas que no han pasado por ese arrepentimiento. O sea, yo tomé la decisión de devolverme, de cambiar mi mente. Entonces, en ese proceso de cambio, empieza uno a generar arrepentimiento en todas las áreas que uno va identificando. ¿Cómo usted, pastor, perdón que le interrumpa, cómo usted dijo, ya me arrepiento, yo recibo a Cristo, o simplemente voy a cambiar mi vida? ¿Cuándo llegó eso? ¿En qué momento? A los 19 años, yo tocó la guitarra, estaba bien involucrado en las cosas de la iglesia. Y un día estaba en un restaurante, en una convención, y me dio un dolor de cabeza tan terrible y me desmayé. Y resulta que me dio fue un derrame cerebral y fue una cosa bien fuerte. Y ese día llegaron los paramédicos, llegaron a todo lugar y me habían declarado muerto. Y llamaron a mi mamá que estaba en otro hotel y dijo, mira, su hijo se murió. Está en un hotel, allá lo tienen, están los bomberos. Espérese. No. Vamos a ver. Hay una parte, antes de llegar ahí, que los amigos te van a decir, mira María, deja que siga. No, pero espérese. Cuando usted dice que estaba ya involucrado en las cosas de la iglesia, ¿usted fue un niño creado en el templo con la palabra, a pesar de que usted le gustaba jugar en la calle, a pesar de que no fue a la escuela? Sí, por supuesto. Porque ¿cómo estaba involucrado en el templo si usted estaba...? Sí, yo estoy yendo a la iglesia desde los 6 años. Okay. Entonces mi mamá era la conserje de la congregación, del colegio de la congregación. Nosotros crecimos limpiando la iglesia, ¿no? Pero entonces el estar en la iglesia no te hace un cristiano. Es como si el estar en un parqueo no me hace gauto. Y hay gente que cree que porque va a la iglesia es cristiano. Entonces, no eres cristiano. El hecho que estés en un parqueo no te hace auto, ¿no? Entonces, ese pensamiento, o sea, a nosotros se nos enseñó por muchos años. Y yo crecí en ese. Mira, tú que soy cristiano. Pero ¿qué cristiano puede ser eso? Es lo que yo llamo un delincuente espiritual. Tú lo que haces es una cosa terrible, malversar el nombre de Dios frente a la gente. Entonces usted sí, a pesar de que estaba en esa situación, que no había recibido a Cristo en su corazón, porque es bueno así que los padres sepan que tú puedes estar criando a tus hijos en la palabra y tú ser una mujer o un hombre de Dios, pero tus hijos tienen que recibir ellos a Cristo. Tiene que tomar la decisión. Indistintamente de que, o sea, la salvación individual. Es individual. No se hereda, no se transfiere, es individual.
yo como padre, yo puedo dar razones, doy razones, ¿no? Y doy dirección. Mi mamá se encargó de darnos todo, en mi caso, todas las razones. ¿No? Tú vas a hacer, a mí me dijo. Y yo empecé a ver esas razones, empecé a ver esos resultados. Y yo empecé a ir a la iglesia ya de manera voluntaria. Antes iba obligado, ahora voy voluntario. Me empezó a gustar los jóvenes, me empezó a gustar la cosa. Y me involucré en las músicas, ¿no? Después en la adoración, y estaba en eso. Pero como en lo que en lo que yo considero que es el peor estado, en la tibieza, en que no estás ni en un lado ni en el otro, sino que estás allí, no tanteando los dos lugares. Entonces, cuando pasa esta circunstancia en mi vida que bien fuerte, Que a usted lo toman y lo llevan a la clínica. no me llevan, ahí dejan ahí. Porque cuando llegan los paramédicos y dicen, ¿qué vamos a hacer? No, Ya todo. porque empezaron a aplicar todos los parámetros de resucitación, vamos a ver, y todas las... no había nada. Y entonces no hay signos vitales. Vamos a ver qué pasó luego en su vida. Después de este corte comercial, usted me va a decir, y entonces, ¿qué hizo Dios en su vida? Amén. Amén. Seguimos hablando con Mari. Many wars we fight, there's so many things we're denied, but with what we have, I promise you that we're marching on, through all the plans we Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre le dio a Jesús su verdadera identidad antes de que realizara cualquier obra o antes de que un simple milagro se registrara. Pastor, está súper interesante este testimonio. Yo sé que los amigos televidentes están esperando así a ver qué sucedió. Cuando los paramédicos lo chequearon, que le dio ese derrame, dijeron, no hay nada que hacer. ¿Qué pasó? Bueno, la gente cuenta, mandaron a buscar a mi mamá. Eso fue en un hotel, ella estaba en otro hotel de la ciudad. Como fue en el restaurante, me tomaron y me pusieron en un lugar para despejar la zona. Y había una mujer que estaba allí y vino y dijo, si en el lugar donde me habían colocado, si alguien cree que él no se puede levantar de allí, que el Señor lo puede levantar, sálgase. Y la dejaron sola. Y me parece que fue la mejor opción, porque si tú no crees, no te conviertas en obstáculo para otro que cree. Ella vino, se quedó sola conmigo. Estamos hablando que era una actividad cristiana. Sí. Señores, wow, esto es poderoso. Estamos hablando que una actividad cristiana, ¿cuántas personas? No, el hotel estaba 20, repleto. 30, 40, 50, no, 100. En el restaurante habían no menos de 60 personas. ¿Hombre? Y ella dijo esa palabra y una sola se quedó. No, ella sola se Ella quedó. sola, que sí tenía fe. Entonces ella empezó, me quitó la ropa, la camisa, y empezó como que a masajearme y a limpiarme, porque entonces yo había botado mucha sangre por mi boca y por la nariz y los oídos. Fue algo bien fuerte. Entonces ella empieza a limpiar y empieza a decir esta palabra. Joel, la palabra dice, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Y ella empieza a sobar mi cuerpo. Entonces hubo un momento que viene y le da por subirse sobre mí y a masajear mi cuerpo. Pero ella es una señora muy grande. De por sí yo soy alto, pero ella es casi de mi estatura, pero bien robusta. Y hubo un momento que yo abrí los ojos. Pero en ese momento que la gente como que los de afuera empezaron a entrar, como diciendo, bueno, ¿qué estamos haciendo? Vamos a apoyar a esta mujer. Y entraba uno y entraba otro.
y ella ahí haciendo lo que ella entendía que tenía que hacer. Y yo abrí los ojos. Cuando yo abrí los ojos, yo no sabía ni dónde estaba. Yo cuando abrí los ojos, había gente que salió corriendo, yo no entendía por qué estaban corriendo. Lo que yo estaba sintiendo era que me sentía como un niño cuando le dicen, vamos para la playa y ya tú estás listo y vamos a pasar el día allí. Yo cargaba una fuerza, lo que llaman aquí, estaba ready ese momento, yo estaba pero listo. Estaba como con un ánimo que no Como era. nuevo. Sí, yo decía, ¿qué pasó? Yo lo único que recuerdo es un dolor de cabeza. Entonces me la veo ella encima, me veo sin la ropa, me veo todo esto. Y yo entiendo que algo había pasado. Y grande. Y grande. Y ese día mi vida empezó a tomar un rumbo distinto, ¿no? Que quizás no había sido el que yo inicialmente había creído que había tomado. Ahí sí recibiste al Ahí Señor. sí yo entendí que es una realidad que tú debes vivir en Cristo. No es conocer, no es saber de Él. Yo sabía de Jesús, desde niño sabía de Jesús, pero no le conocía, porque no estaba sumergido en lo que Él representa, en lo que Él es. Ese día yo entendí, mi mamá cuando la avisan, ella lo dice, no puede ser. Pero sí, señora, mire, cálmese. No, yo no me voy a calmar, porque a él no le pasó nada. Porque a mí el Señor me dijo que todo hombre, que todo varón que rompe matriz apartado para Jehová, y él es apartado para el Señor, y él no. Entonces ella venía con esa palabra, lo que llegó me consiguió a mí, pero que yo lo que me estaban ella era limpiando, porque yo tenía sangre por todos lados. Y ella me mira y me abraza y me dije, y volteé y le dice, se lo dije. Amén. Esa es la cosa. Entonces, ella llega y ya yo no estoy. Entonces, y mire, después me dice, mira que tu mamá llegó, sí, está bien. Pero ella dice que no hay problema. Y yo, sí, no hay problema. No hay problema. Entonces ahí hubo un ambiente bien especial en ese momento. Porque a mí me empiezan a contar lo que pasa. A contarme lo que pasó. Quién salió, quiénes dijeron, no, yo no puedo ver esto. Quiénes salieron corriendo cuando los paramédicos dijeron, no tiene vida. Y que ese día, hasta el dueño del hotel, ese día había un altar en el hotel, como una capilla, algo así. Ese día él vino, quitó todo eso y dijo, definitivamente, esto de lo evangélico, esto es verdad. Amén. Este Jesús es real, porque él presenció todo lo que había pasado ahí, y eso pasó en 2 horas. Amén, el poder del Señor, el poder de la cruz en su una vida. Cosa bien especial. Y mi vida ahí empezó a tomar otro rumbo. Esa adoración, ¿eso era en la mañana, en la noche? Eso era una cena. Estábamos esa cenando. Noche, esa adoración, esa actividad, esa noche, ¿se activó la actividad? Sí, o sea, porque ese era un lugar de hospedaje, solo teníamos que ir al lugar donde era la concentración. ¿Cómo fue esa noche? Yo recuerdo que yo me fui. A nivel espiritual, yo para la era congregación. cerca, y yo me fui, yo dije, vístame, yo me quiero ir, y yo me fui solo. Entonces yo tenía toda la gente detrás de mí corriendo, porque entonces parece que se muera otra vez por el camino la gente. Un milagro, está viendo un milagro. Yo salí corriendo, entré, ese día canté como nunca. Y el predicador que sube dice unas palabras tremendas, dice, hoy el Señor ha desatado, hoy hay una manifestación bien especial. Entonces empezaron a pasar gente con sillas de ruedas, y eso, entonces, que no para que ser sanos, sino que venían que ya habían sido sanos. Entonces, ese día yo entendí que yo fui partícipe de algo hermoso que aconteció ese día. No solamente en mi vida, sino en muchos. El ¿no? milagro. Yo entendía que yo no era exclusivo lo que había pasado conmigo, que quizás habían otros en ese momento que también estaban luchando con su fe, por obtener un milagro, ¿no? Conforme al propósito. Si yo conocí gente, yo no le decía a nadie lo que había pasado, porque yo lo quería como que guardado para mí, pero viendo que había gente que entregaba su silla de ruedas, porque no era una actividad evangelística, era una actividad de líderes. Pero entonces como empezó a pasar esto, la gente llegaban, y yo no soy líder, pero yo estaba en mi casa y yo como escucho la música desde aquí, me puse a cantar. Y le dije, Señor, y me puse a adorar al Señor, y de pronto sentí un fuego y me paré de la silla. Quiere decir que esa noche, pastor, fue una noche de milagros. Fue una noche de ¿Qué milagros. ciudad era esa? Es esa. San Cristóbal. Quiere decir En que Venezuela. ese lugar, esa noche, San Cristóbal, en Venezuela,
hubo una manifestación del Espíritu Santo tan grande que se hizo extensivo a esa parte Sí. de la ciudad. Y por el simple hecho de que una mujer creyó. Y soltó la palabra. Porque esa acción no solamente es saberla, sino es vivirla, ¿no? Esa es una mujer que hoy día ella vive en Cristo. Se ve Cristo reflejado en su vida, en lo que hace, en sus hijos, en su familia. No es saberlo, ¿no? No es saberlo, es conocerlo, es intimar, es tener esa unicidad con Cristo, que la gente, que es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un crecimiento que estamos teniendo. Pero conocer a alguien como a ella, mi vida marcó un antes y un después. Claro. No solamente por ser ella usada en lo que Dios hizo con mi vida, ¿no? Ese milagro, esa oportunidad, ¿no? Sino afianzar el propósito revelado a mi mamá, ¿no? Con todo eso, porque eso formaba en mi mente un entendimiento y certeza de que lo que ella dice y lo que esta mujer declaró y pasó ese día fue impresionante. Mi vida ahí fue todo una odisea. Empezó a cambiar, yo empecé a hacerme cargo de muchas células y empecé una dirección bien especial. Me casé, era el pastor de jóvenes de la iglesia, luego me casé y estando casado, ya con mis hijas pequeñas, tuve un acontecimiento bien fuerte. Tuve una embolia cerebrovascular, mi cuerpo se paralizó y quedé todo torcido. Y yo no entendía. Yo dije, no puede ser. Señor, yo soy tu hijo, ¿verdad? Entonces, pero ya cuando mi mamá me vio en esa condición, yo recuerdo que yo balbuceaba palabras y yo lo que decía, todo varón que rompe matriz es apartado. Entonces yo le decía, repítemelo otra vez porque yo para no me creerlo. puedo mover. O sea, ya mi lengua estaba torcida, hay cosas que en mi mente se perdieron, recuerdo que ya yo no tengo por ese accidente vascular que yo tuve, y ya era en una condición distinta, porque ya estaba en el ministerio, casado. Creí en el Señor. Creo, viviendo en el Señor, creciendo, y de pronto viene un acontecimiento como este, y tú dices, bueno, ¿y ahora qué pasó? Señor, ¿en qué creo? ¿En qué creo? Pero entonces se afianzó algo que nosotros debemos conocer, que se llama propósito. Vamos a hacer un corte comercial y a nuestro regreso vamos a hablar del propósito de Dios en nuestras vidas, que sella nuestro valor aquí en la tierra. Seguimos hablando con Mari. Many wars we fight, there's so many things we're not, but with what we have, I promise you that we're marching on, through all the plans we En el silencio del corazón, Dios habla. Si buscas a Dios en oración, en silencio, Dios te hablará. Qué hermosa palabra de la Madre Teresa de Calcuta. Precioso. Como un silbido apacible. Así es, así es. Estamos hablando con el pastor Villalobos y cuando estábamos tras de cámara, hablábamos de su madre. Y retomando la conversación, cuando usted se ve, pastor, con esa situación, con esa embolia, como usted le dice a su madre, repítemelo para escucharlo. Esa fe. ¿Qué dijo ella? ¿Qué hizo ella? Ella me dijo esta palabra, yo no parí hijos para el diablo. Hay una palabra que
yo recibí. Y es que yo tuve un hijo y tengo un hijo que es pastor. Desde pequeño. De hecho, a mí de pequeño los familiares se burlaban. A mí ya no me llamaban por el nombre, sino que mis primos y mis tíos. Ella viene el pastorcito, pero era porque la querían molestar. Entonces, y ella viene el pastor. Y de hecho mi papá decía, bueno, yo tengo, de mis hijos, tengo uno que es pastor. Y la gente, ¿cómo va a ser? Sí, pero nadie creía, pero era un tono de burla, porque ese es el pastor. Ese que está en la calle, que no estudia, que anda... Ese dice su madre que es pastor. Eso dice su madre. Entonces, ella no parió hijos sin propósito. Una cosa que ella entendió en cuanto al propósito, ¿no? Que ella ha entendido para sus hijos. Nosotros como padres tenemos una de las personas, de las primeras personas que debemos saber lo que Dios va a hacer con nuestros hijos, somos nosotros. Porque se entiende que yo oro por mis hijos, que yo los guardo en oración, que yo pido por ellos, que yo le pido al Señor, Señor, ¿qué vas a hacer con mis hijos? Nosotros, mi esposa y yo, desde pequeños nosotros oramos aún por los esposos que van a tener nuestras hijas. Así es. Pues necesitamos empezar entendiendo que ellas fueron apartadas para un propósito, ¿no? Y aferrándonos a la palabra y sostenerla, porque eso lo va a sostener a ellas, que quizás no lo entienden, pero nosotros que sí lo entendemos, la vamos a sostener, ¿no? Y eso es lo que ella hacía, sostenerme, ¿no? En esas circunstancias. Yo por todas las que viví, yo no las creí, yo creí, fue la última. Esa última dije, sí, repítemelo, porque es que, ¿por qué está pasando estas cosas, ¿no? Entonces, hablar del propósito, y cuando entramos en esto del hijo pródigo, que cuando habla de las ovejas perdidas, de la moneda perdida, y luego entra el Señor con el hijo pródigo. ¿Qué es pródigo? Nosotros por mucho tiempo se nos enseñó que pródigo es perdido, pero pródigo no es perdido. Pródigo es malbaratador, despilfarrador, no aprovecha lo que tiene, no le da valor a los bienes que se le dio. Eso es pródigo. Y nosotros siempre, yo entendía que era perdido, que yo era un pródigo, estaba perdido, pero no. Y te lo creías. Y me lo creía. Por un tiempo. Por mucho tiempo. Pero después me di cuenta que yo no es que estaba perdido, porque a veces estamos en casa, somos hijos, tenemos la bendición del Padre, pero no le damos el valor. El hijo pidió su herencia y lo primero que hizo fue malbaratarla, gastarla, desperdiciarla. Tanto que le dio el Padre y tan baja importancia en darle aquello que quizás costó sacrificio. Quizás yo cuando lo entendí, yo dije, wow, ¿por qué yo no le di valor a tanto sacrificio, a tanta herencia, a tanta oportunidad? Me convertí en un malbaratador de la bendición. Hay gente que no aprovecha la gracia. Somos despilfarradores de lo que el Señor nos dio, a que llevemos gracia. Y el pródigo es eso. Y después que la destruye y la malgasta, ay, ahora. Que no tengo nada, las manos vacías. O sea, y tanto que tenía, tanto que hay en casa de mi papá, y yo estoy aquí comiendo esto. Entonces, para mí fue duro eso, porque no estamos hablando de herencia física, sino aquellas oportunidades que el mismo Dios, a través de mi familia, me dio. Yo pude estudiar después de viejo. Cuando digo viejo ya, después que pasó tantas cosas. No, porque yo quería restituir, yo quería graduarme, ganarme otra vez el puesto. Entonces tuve que graduarme y estudiar. No solamente estudié psicología, me gradué como psicólogo, como el mejor de mi clase, porque yo no podía pretender ser uno Menos más de ahí, no, menos de ahí, claro. Y entonces en el Instituto Bíblico como el mejor y empecé a hacer y a dedicarme en darle valor. Y su madre, A la mira, gracia. te lo dije que mi hijo. Ahora para ella es un disfrute. A ella era una vergüenza hablar de su hijo porque solamente tiene una sola defensa que nadie entendía. Hoy día ella provoca la conversación. Yo quiero que hablemos de mi hijo.
Él no está aquí, él está en un lugar, o él está en esto, está en aquello, y para ahí. Y mi papá fue una bendición, hasta conoció al Señor en su momento, y un ser hermosísimo, que cuando pudo conocer al Señor me dijo estas palabras, me dijo: mi hijo, yo ahora entiendo lo que dice tu mamá. Y yo no podía creer, de todos mis hijos, al quien yo menos apostaba era a ti. Y estoy orgulloso ahora de lo que alcanzaste, de lo que pudiste lograr. Se lo pudo decir con su boca en Y ese eso momento. para mí fue maravilloso, porque no lo había dicho, porque él se encargó de mostrar la confianza y la certeza, ¿no?, dentro de sus palabras, pero jamás me iba a decir que no lo creía, sino que hay una motivación ahí de él. Pero cuando tuvo la oportunidad de decirlo y de verlo, ¿no?, soltó la mejor palabra que un hijo puede escuchar. O sea, estoy agradecido a Dios por lo que eres, y ayuda a tus hermanos. Entonces, la cosa empezó a cambiar. Para él, para mis hermanos, para mi familia, de manera bien especial. En ese momento, pastor, que usted estaba ya diciendo, me siento mejor, yo creo en Cristo, viendo a su papá feliz, satisfecho por usted, viendo que su papá murió, pero vio a su hijo de pie, ¿verdad? Su único varón. Bueno, el único varón, yo soy el único varón con mi mamá. Con su madre. Pero entonces yo tengo hermanos mayores que también han estado en situaciones difíciles, igual que mis hermanas. Mis hermanas pasaron situaciones bien duras, a pesar de que de manera formal hicieron lo correcto. Pero hoy yo me convertí ahora en sus amigos, en su pastor. Mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablarle a Joel. Yo era la última opinión de la casa. Ahora hace el papel de hermano. Sí, yo era la última opinión de la casa. Si van a pintar la casa, ni siquiera le pregunten el color. ¿Por qué no? Porque no vale la pena. No tiene ninguna importancia. Sí. Hoy día, para mí, es bien especial, porque entonces vamos a tomar decisiones. No se puede tomar. Vamos a esperar que venga Joel. Amén. Vamos a ver qué dice. ¿No? Mis hermanos mayores aún. Eso es estar de vuelta como esa oveja. Este sería nuestro último bloque, pero de verdad que me gustaría que oráramos por el pueblo, que oráramos por esas madres que necesitan orientación y sabiduría de esos padres, y por esos muchachos que han crecido en el Evangelio, han ido a escuelitas bíblicas, han oído la palabra, pero no ha sido todavía rema, y esa semilla no ha crecido un árbol frondoso. Así que vamos a un corte comercial y en breve regresamos en Hablando con Mari. Estamos desarrollando nuestro programa de hoy de vida, de testimonio del pastor Villalobos. Y quisimos quedarnos aquí en este último bloque juntos a orar por la familia, por esos padres que son cristianos y están anhelando que sus hijos conozcan a Cristo, porque han criado a sus hijos en la palabra, pastor, lo dan desde chiquito, lo llevaban incluso en pamper, en pañales, y el joven tiene 15, 16, 17, 18, 20 años y el muchacho no está en los caminos, y eso es preocupante para todo padre. Y a orar por esos muchachos para que esa semilla haya caído en tierra fértil. Amén. Pero también hay un grupo de padres que no son cristianos, pero tienen valores,
y sería una oportunidad para ellos reencontrarse con Cristo, llenarse de sabiduría y poder criar a los muchachos en el camino correcto. ¿Ves? Que esos muchachos conozcan quién es Cristo en verdad. Darles la oportunidad de que Cristo entre a tu casa y de que tus hijos crezcan como árbol frondoso de buen fruto. Así es. Proverbios 20 dice, camina el justo en su integridad y sus hijos serán dichosos después de él. Nosotros como padres, si no mantenemos un camino íntegro, llámese Cristo, ¿no? La manifestación plena de lo que es la integridad de la pureza, ¿no? Caminar en Él genera una herencia maravillosa para nuestros hijos. Y eso es una promesa que dice, tus hijos serán dichosos, amén, serán bienaventurados, amén, por causa del camino que tú como padre has alcanzado. Yo creo que esa palabra define lo que nosotros como padres debemos hacer, ¿no? Enseñar a nuestros hijos, formarlos con la pasión y el deseo del alcanzar y del crecer en Cristo, de lo que el Señor representa para nuestras vidas. No el saber de Él, sino vivirlo con el ejemplo, con el accionar, no solo con palabras, sino con el accionar de nosotros. En nuestro andar, nuestros hijos no van a hacer lo que decimos, van a hacer lo que hacemos nosotros. Lo que ellos ven. Por eso que la Biblia dice que sigue tu camino, seguirán tu camino. Casi siempre nuestros hijos van a seguir los pasos que yo quiero ocultar, pero aquí no es ocultar, aquí es entender que el Señor nos limpia esos caminos y que forma un nuevo camino el cual ellos van a seguir mientras yo lo siga. Amén. Va a marcar una dirección y una guía para ellos. Amén. Pues hagamos una oración. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Padre bueno, gracias, Señor. Gracias porque nos has alcanzado, nos has llenado de vida y vida en abundancia, Señor. Señor, hoy oramos dándote gracias por la palabra que ha venido para nuestras vidas. Y oramos también, Señor, por los padres que nos ven por esta vía, por la gente que nos escucha, por la gente que ha entendido y ha tomado la decisión que tú eres la única razón, el único camino, la única salida que va a formar en nosotros un carácter, una vida en Cristo, y va a arropar y va a alcanzar y va a marcar, Señor, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a enderezar cada día nuestro andar, que cada palabra, que cada camino que tomamos sea conforme a tu deseo y conforme a tu propósito. No queremos hablar de ti, sino que queremos vivir en ti, en tu presencia, en tu palabra, viviendo en unicidad con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Señor. Amén. Y amén. Amén. Y así seguimos puestos de acuerdo, nosotros diciendo que somos un pueblo bendecido, que estamos llenos de mujeres, llenos de testimonios, de hombres que tienen valores, que tienen principios, y que es el tiempo de tú ver las pautas que ha dado el pastor. Fíjate el poder de la palabra. Su madre miraba las circunstancias, pero sabía que esa no era la realidad. Veía que su hijo no estudiaba, pero eso no era la verdad. La llamaron en 2 ocasiones diciéndole que su hijo estaba muerto, que estaba pasando, pero ella en todo tiempo declaró la verdad, lo que creyó, lo que vio, lo que dijo la palabra. Ella sabe y supo que Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse. En todo tiempo ella decía, el Señor me dijo que mi hijo rompió matriz varón y el Señor dijo que él iba a ser pastor y el Señor me dijo y el Señor me dijo. En todo tiempo ella llamó la palabra, creyó la palabra. No le importó que le dijeran fanática, no le importó que le creyeran que era loca, no importó que su propio marido se riera en un momento dado, no importó que la familia se burlaba de ella. Ella creyó en Cristo en todo tiempo y ahora ella se regocija y cuenta las maravillas del Señor.
que van a seguir con inconvenientes. La vida es así. No es un ramillete de rosas, es un creer, es un caminar. Si fuera así de que recibiéramos a Cristo, pues nos marcháramos con Él. Sino que día a día uno va aprendiendo, pastor, y va caminando. Así que nosotros creemos y le decimos a esas mujeres que sigan orando por su casa, Amén. que sigan orando por su marido, que sigan orando por sus hijos. Si tú eres cristiana y tu hija lo que está es en la calle, teniendo mucho novio, con la faldita muy arriba, muy maquillada, muy discoteca, si tu hijo lo que está es bebiendo, fumando, mujeriego, no lo creas porque eso no es verdad. La verdad es que el Señor dijo, salvo tú y tu casa. La verdad fue que criaste a tus hijos en la palabra y que ellos van a retomar, que ellos van a volver en el nombre de Jesús. Amén. Así que la verdad es que Cristo es bueno, pastor. Y bueno en gran manera. Y que usted da testimonio fehaciente Amén. de que Él es el mismo hoy, mañana Y siempre. y siempre. Así que le damos las gracias por estar hablando con Mari. Esperamos que vuelva una Amén. próxima ocasión. Están abiertas las puertas para seguir dando testimonio Amén. y edificando al pueblo. De verdad que gracias por su tiempo. Y usted, amigo televidente, no olvide lo más importante de todo el día de hoy, que el Espíritu Santo es su compañero ideal. Hasta la próxima semana.